Bienvenidos a Balance, Salud y Vida. Les saluda la doctora Cobian, naturópata, y me acompaña mi amiga Claudia Keki, neurocoach. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Olga, por invitarme, y feliz de estar aquí una vez más en Balance, Salud y Vida. Amén, amén. Les platico que ella fue una de las pioneras con las cuales iniciamos el programa de Tu Cerebro en Acción, que es gimnasia cerebral. Y bueno, tomamos caminos diferentes por la pandemia, pero ahora de nuevo el destino nos une para compartir conocimientos y experiencias con usted, sí. Porque hoy también le vamos a entregar tips, le vamos a compartir herramientas, le vamos a dar información importante para que usted pueda ver cosas que antes no veía. Y es que vamos a hablar sobre un súper tema que es el de trastornos de la personalidad. Cuando escuchamos esto, regularmente lo asociamos con personas que están en un tratamiento clínico, en un tratamiento psiquiátrico, y sí, sí lo están. Pero el origen de estos trastornos no solamente es la parte genética cuando se hereda de los padres, que por cierto es el 50% de probabilidades que los hijos puedan heredar, sino que este trastorno de personalidad también tiene una influencia muy fuerte que es la ambiental. Y ahí es donde entra el contexto de lo que son la inteligencia emocional o las heridas de la infancia. La inteligencia emocional nos va a llevar a conocer las emociones, a regularlas y a poder transformarlas. Pero conocer sobre las heridas de la infancia, que por cierto ya tenemos aquí el video en el canal. Si no se ha inscrito, hágalo para que tenga acceso y véalo, le va a fascinar, le va a encantar y tiene relación con el tema de hoy. Así que cuando hablamos de heridas de la infancia, hoy vamos a ver qué relación tienen estos trastornos de la personalidad con las heridas de la infancia, y para eso nos acompaña hoy nuestra amiga Claudia Keki, porque la información que nos va a dar, repito, nos va a ayudar a ver las cosas desde otro punto de vista. El no ver a estas personas, Claudia, como alguien que se excluye, como alguien que está enfermo, como alguien que no tiene remedio, como alguien que toda la vida va a depender de medicamentos, ¿verdad? Es muy cierto y a la vez muy triste, Olga, porque muchas veces criticamos ciertas personalidades o ciertas conductas sin saber que detrás de esta personalidad o de esta conducta hay un niño herido. Y qué tristeza, imagínense, porque esas personas ya están sufriendo. Estas personas tienen problemas con su identidad, tienen problemas en la forma de relacionarse con los demás, y todavía vamos y los señalamos, aparte de todo el sufrimiento que ya tienen. Entonces el propósito del tema de hoy es ese, que nos lleve a abrir nuestra mente, que nos lleve a ser flexibles para darnos cuenta que la forma como estamos viendo a estas personas no es la correcta. Y es que para hablar del primer trastorno de la personalidad vamos a tocar que es el paranoide. Esa persona, Claudia, que tiene una desconfianza injustificada, pero tan fuerte que tiene una sospecha maliciosa de los demás. Es decir, piensa que le van a explotar, que le van a abusar, que lo van a engañar. Y esta persona, ¿qué cree? No tiene buenas relaciones, porque cuando alguien le falla, ve como irreversible el daño que le causó. Entonces se quedan amargados, se quedan atorados en el pasado, van aumentando esa desconfianza que tienen hacia los demás, y son personas que, como ya lo dijimos, sufrimos mucho. Pero ¿qué relación crees tú que tiene, Claudia, en el contexto ambiental con algunas de las heridas de la infancia? Bueno, vemos que la particularidad de esta persona es ser demasiado estricto y rígido. No admite errores absolutamente de nadie. Que si llegaste tarde, ¿por qué llegas tarde? Eso es intolerable. Que si no estás haciendo las cosas tal y como él te dijo, eso no se permite aquí. Es extremadamente rígido y generalmente viene de la herida de la injusticia. ¿Por qué de la injusticia? ¿Por qué esa máscara, no? Porque es la máscara de la rigidez es precisamente porque esa persona sintió tanta injusticia que ahora no la permite. Él ve como injusticia una falla o una falta. No es justo, es intolerable, no lo permito, porque él ya viene lastimado desde niño. Y el problema es que inconscientemente la proyecta como si esa persona llegó tarde a propósito porque me quiere arruinar la reunión. Esa persona me falló porque me quiere lastimar. O sea, siempre es una negatividad hacia los demás porque se encuentra ese niño herido ahí adentro proyectándose
con ese comportamiento. Pero hay uno más, o un trastorno más de la personalidad, y este se llama esquizoide. Y aquí estamos hablando de las personas que sufren un desapego total, no solamente en el contexto familiar, también amistades o a relaciones de pareja. O sea, no tienen ningún interés en socializar. Son personas que limitan su expresión emocional, rara vez tienen citas de amor. Estas personas casi nunca se casan. Se adictan mucho por juegos o por hobbies que les mantienen alejados de la realidad. No son activos sexualmente ni les interesa, mucho menos la opinión de los demás. Lo tremendo es que del 3.1 al 4.9% es la tasa de casos con este trastorno de personalidad aquí en Estados Unidos. ¿Y qué cree? La mayoría son varones. ¿Qué relación crees tú que tiene con las heridas de la infancia, Clau? Bueno, esta persona totalmente se aísla, no quiere tener contacto con nadie, como ya bien se mencionó, es huidizo, esa es su máscara, él huye. Él si siente que alguien le hizo algún mal o lo rechazó o no lo incluyó en algún proyecto, ellos no dicen nada, pero se van, simplemente se retiran y es cuando decimos, caray, ¿qué pasó con esta persona? Pues se fue, desapareció. ¿Por qué? Porque se sienten heridos, pero sobre todo rechazados. Entonces, al sentirse así, lo único que hacen es desaparecer. Es la manera en que ellos se autoprotegen. Y es que es tremendo porque usted puede verlos ahí, es que es una persona introvertida, es que es una persona tímida, tiene su propio mundo, sí, porque inconscientemente eso es lo que hacen, en ese apartarse del que habla Claudia para que no se les lastime, crean su propio mundo, pero eso no quiere decir que esas personas son felices, esas personas están sufriendo y requieren que usted, que es su familiar, que usted que tiene relación con ellos, les ayude a introducirlos a la inteligencia emocional para que aprendan a conocer sus emociones, a identificarlas, a entenderlas y sobre todo a transformarlas. Y es que dentro de todos estos trastornos de la personalidad nos vamos a topar con personas inconscientes, con personas desprendidas, con personas muy emocionales, con personas abusivas y también irresponsables. Y el siguiente caso, el siguiente trastorno de la personalidad se llama esquizotípico. Esta persona tiene ideas y comportamiento excéntrico, extravagante y hasta estrafalario. Tienen una distorsión cognitiva y perceptiva, o sea, están fuera de la realidad, son personas paranoides, viven en un mundo de ilusión. Por ejemplo, son las personas que pintan todo el cuarto de negro y aparte ponen una luz roja. Y podrá usted decir, ¿y eso qué? Son comportamientos extravagantes, no son lo común, no son lo normal, pero ese no es el punto. El punto es que por lo regular viven sumidos en la depresión y terminan en adicciones a sustancias. 3.9% de casos en Estados Unidos y también la mayoría son varones. ¿Cuál es la herida de la infancia que consideras tú que tiene relación con este trastorno de la personalidad, Clau? Bueno, recordemos que hay muchas características que pueden ser semejantes a algunas de las heridas, ¿no? Pueden ser 2 o 3 heridas que compartan estas personas, pero siempre hay una más marcada en ellos. En este caso, podríamos decir que son masoquistas porque se maltratan, se dañan al hacerse codependientes de las sustancias. Entonces, son personas que no quieren sentirse bien o que quieren sentirse bien pero dañándose. Entonces, esta herida es la herida de la humillación. Cuando son niños, las personas que tienen esta herida es generalmente cuando se les ofende, se les dice cosas feas. Y había un ejemplo muy, muy particular, Olga, que me llamó mucho la atención. Cuando los niños están chiquitos, que empiezan a comer 2, 3 añitos, empiezan a comer solitos, ¿y qué pasa? Se ensucian, no saben llevar la comida a su boquita y se chorrean. ¿Y qué dicen los papás? ¡Cochino! ¡Ay, qué cochino eres! O empiezan los niños a comer en el suelo, hacen un montón de cosas. Sí. El niño está siendo humillado en ese momento. Y aunque ustedes no crean, una mamá reacciona de esa forma porque no le gusta ver así a su niño, pero para el niño es su mundo, su madre. Entonces, cuando una mamá lo humilla de esa manera, le deja esa marca, una huella para toda su vida.
Y fíjense las consecuencias, pueden convertirse hasta unos codependientes de sustancias. Y la importancia de ver estos trastornos de la personalidad desde el lente de la inteligencia emocional y las heridas de la infancia es muy importante, porque esas personas que ya están siendo tratadas por estos trastornos de personalidad, nosotros les podemos ayudar. En amor todo se puede. Recuerde, el conocimiento trae libertad y es muy importante que usted que está escuchando este video no se quede con la bendición. Compártalo con más personas que se puedan beneficiar de esta información para que puedan ayudar a sus seres queridos. Y el siguiente trastorno de la personalidad es el antisocial. Y se manifiesta con irresponsabilidad social, un desprecio total por los demás. Es una persona que sufre de engaño, manipulación y todo porque se topa con personas que andan buscando su beneficio personal. Entonces, obviamente, una persona que ha sido abusada y que constantemente se pone como tapete, pues no va a querer socializar porque se va a ir a topar con eso. Entonces, ¿cuál sería la herida de la infancia, Claudia, que tiene relación con este trastorno de la personalidad? De ser antisocial porque siempre es el tapete de todo el mundo. Bueno, ahí el antisocial pues, tiene una característica muy particular que se sienten traicionados. Uh-huh. Cuando se sienten traicionados no quieren volver a sentirse de esa manera y aunque dices que es el que se hace tapete, ¿verdad? El que sirve de tapete. Uh-huh. Bueno, ese es el codependiente. Uh-huh. El codependiente sí. Es el que está tan apegado a su pareja, tan apegado a sus hijos, a sus padres, que sienten que se les va el mundo uh-huh. si ellos se alejan de él. Entonces, permite muchas veces que lo maltraten, que lo hieran, que lo humillen, inclusive que hasta lo engañe su mujer o su esposo con tal de no sentirse solo. Esta herida es muy particular porque generalmente el niño cuando se siente abandonado, ¿y qué niño no ha sido abandonado por sus padres que se van a trabajar? Aunque no sean maltratados, para ese niño, el no ver a su mamá y a su papá es sentirse abandonado. Sí. Entonces, tan pequeñito, él ya tiene también esa herida marcada en su corazón y en su alma y en su vida, que se hace dependiente de las relaciones. Y eso es lo triste. A veces criticamos a estas personas, decimos, ay, mira, ¿cómo aguanta ese marido que es un golpeador, que la maltrata, que le hablan muy feo a sus hijos y ahí está. Pero no nos ponemos a pensar que esta persona tiene una herida de la infancia que es la herida del abandono. No quiere sentirse sola. Y es que estas heridas son las que hacen que las personas sean incongruentes, que digan una cosa y hagan otra, que ellos mismos se confundan y confundan a los demás con su comportamiento, con sus palabras, y a la vez se frustran y frustran a los demás. O sea, esto es un sufrimiento emocional y mental y espiritual, porque recuerde que cuando hablamos de espiritualidad estamos hablando de paz y de armonía. Y una persona con un trastorno de la personalidad, sufriendo todo esto y aparte siendo excluido de la familia, incomprendido, juzgado y señalado, en lugar de ayudarles, estamos trayendo más sufrimiento. Así que por favor, sigamos poniendo atención a este video porque puede ser la salida de muchas personas que silenciosamente están sufriendo en estas condiciones. Y es que el siguiente trastorno de la personalidad es el fronterizo. Esta persona no tolera la soledad, le tiene pánico. Esta persona sufre de desregulación emocional, inestabilidad, hipersensibilidad en las relaciones, es decir, no dura en las relaciones y es tan sensible que por cualquier cosa hace una situación grande. Son personas también inestables en su imagen personal y muy impulsivas. Ahí le va. 1.6 al 5.9% de hombres y mujeres. Aquí es parejo. Y para ser más claros, podríamos decir que esta es la persona que si la van a dejar sola, amenaza con suicidarse. O sea, a ese extremo. ¿Cuál crees tú que es la herida que tiene relación con este comportamiento? Pues este es muy semejante al que acabamos de mencionar, porque es el que amenaza a morirse si lo dejan. Entonces, por ningún motivo quiere sentirse solo o sola. ¿Cuántas mujeres no empiezan a espiar a su pareja y qué estás haciendo?
y tienen el miedo de que las abandonen, que las dejen, que cualquier comportamiento, que ya llegó 5 minutos tarde, ya está con otra mujer. Entonces, esta persona es dependiente de su relación. ¿Por qué? Porque igual, como mencionamos, tiene la herida del abandono y no quiere sentirse abandonada o sola. Necesita siempre tener la presencia de la pareja o de la familia. Y esto no es únicamente pareja, sino también podemos ser dependientes de nuestros hijos o de nuestros padres, que no queremos sentirnos solitos, ¿no? Pero desafortunadamente a veces se llega a los extremos y es cuando ahí ya se hace pues una enfermedad mental, podría llegar a ser, si no se atiende a tiempo. Sí, y la importancia de la inteligencia emocional es que nos lleva a ver nuestras reacciones emocionales, a entenderlas, a comprenderlas, a asimilarlas, a procesarlas, a transformarlas. Si nosotros no nos observamos, si nosotros no vemos cómo reaccionamos, ¿cómo vamos a saber cuál es la forma de cambiar la comportamiento, la reacción o la actitud que nos está trayendo los resultados inadecuados y que no esperamos en nuestra vida? Entonces, inteligencia emocional es una súper herramienta que le ayudará mucho a estas personas que sufren estos trastornos de la personalidad y que cree también a todos sus familiares y a esas personas con quien se relacionan. Y es que ahora vamos con el siguiente, el trastorno de la personalidad que se conoce como histriónico. Esta persona vive una excesiva emotividad, o sea, siempre anda pero hasta arriba con la emoción, haciendo la fiesta por todos lados porque busca atención. Inconscientemente o conscientemente, porque están los dos lados, esta persona se la pasa seduciendo, provocando, es capaz de someterse o ser una persona dramática con tal de ser el centro de atención. Estas personas viven de la atención de los demás y cuando no tienen la atención de los demás sufren increíblemente. Son personas que constantemente se critican, que se trabajan en su cuerpo, que una cirugía, que un arreglo aquí, que ahora no me gusta, que ahora aquí, que allá. Nunca están satisfechos porque tienen un hambre de atención de los demás que es el que los lleva a no reconocer los límites. ¿Y qué cree? Un poco menos del 2% es aquí en Estados Unidos, pero ¿qué cree? La mayoría son mujeres. Aquí no son hombres, son mujeres. Así que ¿cómo podemos relacionar Clau? Bueno, estas características son muy semejantes a la herida de la injusticia. ¿Por qué? Porque son obsesivos en su persona, obsesivos en las relaciones, obsesivos en el trabajo. Son personas que quieren verse bien, exageradamente bien, y a la vez se hacen un poquito envidiosos, ¿no? Y celosos porque, ¿cómo va a estar ella más bonita que yo? No, ya me hace falta respingarme más la nariz. Pero desafortunadamente, es esta herida, la herida de la injusticia, cuando las personas se sienten que sus papás hicieron algo injusto, que le dieron el regalito a su hermano y no a ellas, que no les cumplieron con lo que les prometieron. Entonces, a veces nosotros los padres vemos las cosas tan simples y tan sencillas y no imaginamos que podemos dejarle una herida de por vida a nuestros hijos. ¿Quién no ha dicho a sus hijos: sí, te voy a llevar al parque, y a la noche dices, ay, es que se me hizo tarde, mira, me dijeron que fuera a hacer otro trabajo y ya no llegué? Y el niño se siente está esperando, o sea, es su mundo, pues, su padre. Exacto, una injusticia. Para él es injusto lo que se le hizo a este niño. Y de ahí vienen las consecuencias, ¿no? Como ya dijimos, ya se hace perfeccionista, se hace una persona rígida, extremadamente obsesiva, pero todo se originó de cuando era un niño. Y es que es tan importante el escuchar temas como esto, repito, no solamente para ayudar a quienes ya sufren estos trastornos de personalidad, no, para prevenir que nuestra descendencia no lo sufra. Si usted y yo ya tenemos nuestros hijos grandes y no sabíamos esto y no tomamos medidas para evitarlo, ¿qué cree? Podemos ayudarle a nuestros hijos para que trabajen con nuestros nietos y a nuestros nietos para que trabajen con los bisnietos.
y poder bajar un poquito más el porcentaje de personas que sufren estos trastornos de la personalidad. Y el siguiente es el narcisista, Claudia. Esta persona sufre de una fragilidad y desregulación de autoestima. Es el clásico que se siente Dios, es infalible y todo lo que dice es lo correcto. Tienen un sentimiento muy grande de grandeza y son personas que con los demás los alaban, son muy aduladores para sacar de ellos lo que necesitan. Primero los levantan, pero una vez que agarran lo que necesitan, vámonos al suelo. Esa falta de empatía o empatía desviada que se presenta en estas personas causa mucho daño a la víctima que cae en sus redes. Es el 6.2% de la población aquí en Estados Unidos. ¿Y qué cree? Casi todos son hombres. Así que, ¿qué nos puedes compartir aquí, Claudia, el narcisista? Aquí se hizo una investigación muy interesante respecto a la personalidad del narcisista. Se hicieron unas investigaciones con varios bebés en donde ellos tenían a su mamá cuando nacen, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando nosotros nacemos, dependemos al 100% de nuestras madres. Sí. Inclusive los doctores, cuando nace el bebé, ¿qué hace? Inmediatamente se lo ponen en el pecho a la mamá para que tenga el contacto físico. Sin embargo, hicieron este examen, este análisis, y se dieron cuenta que las madres que habían tenido depresión postparto obviamente no tenían los sentidos como para estar protegiendo al niño, cuidándolo, amamantándolo. Así que eran abandonados prácticamente estas criaturas. Sí. ¿Qué sucede? Cuando el niño nace, lo que necesita es la protección de la madre. Sin embargo, la característica que vieron en estos niños fue que ellos se volvieron autosuficientes. Ajá. Ellos inventaron algo para autoprotegerse y dárselo a ellos mismos lo que no tenían, lo que no les dieron sus mamás, ya que sus mamás los abandonaron prácticamente. Inconscientemente, queriendo o no queriendo, no estaban ahí. Y al paso de los años se dieron cuenta que estos niños desarrollaron esa peculiaridad del narcisismo, esa conducta narcisista. Tan destructiva. Sí, y desafortunadamente, pues, ¿quién iba a pensar, no? Que el niño a esa edad tan temprana iba a pensar que no necesitaba de nadie, que él era autosuficiente y que al contrario, como él no recibió ese cariño, ese afecto de bebé, no lo sabe dar, no sabe dar cariño y afecto a un narcisista. ¿Y cuál es el valor de estar escuchando este video? Que la siguiente vez que usted esté cerca de una persona embarazada, una vez que dé a luz, se asegure que esa persona recibe el apoyo emocional, el apoyo físico que necesita para que no caiga en esa depresión postparto. Porque estará dando a luz esa condición en el futuro más personas con este trastorno de la personalidad narcisista, ¿verdad? Y bueno, el siguiente es el trastorno de la personalidad, se llama de evitación. Esta persona evita el contacto interpersonal porque es muy sensible al rechazo, a la crítica y a la humillación. ¿Qué cree? 2.4% de la población aquí en Estados Unidos lo sufre, y aquí es parejo, hombres y mujeres. Ellos sufren intensos sentimientos se sienten inadecuados. ¿Y qué cree? Se detecta a los 2 años de edad, Clau. ¿Te imaginas? Desafortunadamente, sí, es triste que casi todas estas trastornos de personalidad se desarrollan en la niñez. Sí. Cuando están en el útero de la madre o cuando ya nacieron a la edad de 2 a 3 años o de 2 a 5 años, es cuando nosotros vamos ya teniendo nuestra propia personalidad. Ya venimos con la genética de nuestros padres, en el medio ambiente, el trato o maltrato que nos den, eso va haciendo que nosotros desarrollemos ciertas características. Y desafortunadamente, pues, todos tenemos las 5 heridas. ¿Por qué? Pues porque no somos perfectos, tampoco somos robots, tenemos emociones, y así de niñitos pequeños somos como un libro abierto en blanco, en donde todos, o los padres mejor dicho, escriben en ese libro del niño, y ahí están las características. Se desarrolla la personalidad
con el trato que se le dio al niño, o con el poco amor, o con el excesivo amor, pero ahí vamos creciendo y nos vamos llevando las heridas de la infancia. Y por eso cuando lo vemos con la lupa de la inteligencia emocional, podemos decir que dentro del contexto de la inteligencia emocional, estas personas que sufren estos trastornos de la personalidad, número uno, tienen desatención emocional. ¿Por qué? Porque sufren de incapacidad para atender y reconocer emociones. Segundo, sufren de confusión emocional porque tienen dificultad para clarificar y comprender lo que están sintiendo. Tercero, sufren de rechazo emocional, es decir, tienen una tendencia a rechazar todas las experiencias negativas, y si no lo puede rechazar y lo siente, ¿qué es lo que hace? Que genera una respuesta negativa, y por eso caen en esos extremos. También les interfiere en sus actividades cotidianas porque no pueden quitar la atención de lo negativo, de acuerdo al trastorno que estén atravesando. Entonces, una persona que está atorada en ese trastorno no va a tener una vida normal, porque todo lo está midiendo, todo lo está pesando, todo lo está filtrando con el trastorno que está atravesando. Y por último, sufren el descontrol emocional. ¿Por qué? Porque tienen la incapacidad de manejar, de regular esas emociones que viven. Entonces, de esa forma, podemos decir que estos trastornos de la personalidad sí tienen una relación con la inteligencia emocional, o sí podemos beneficiarnos de las herramientas que ofrece la inteligencia emocional para ayudarles. Y es que ahora viene el trastorno obsesivo compulsivo, Clau. Esta persona es la perfeccionista, la persona rígida, obstinada, le preocupa en exageración el orden, es un free control, una persona que quiere controlar todo, no hay flexibilidad para nada. Esto le va a afectar tanto en su vida cotidiana como en sus relaciones. Por eso estas personas son tan controladoras que la mayoría de veces hacen todo solos, porque no pueden confiar que alguien más lo va a hacer como ellos. 2.1 al 7.9% de la población aquí en Estados Unidos. ¿Y qué cree? Esto sí me sorprendió. La mayoría son hombres, porque yo pienso que yo tengo un poquito de eso, por eso me sorprendió. Entonces yo pensé que éramos solamente las mujeres, ¿no? Cuando yo me di cuenta, gracias a la inteligencia emocional, pude empezar a regular y empecé a hacer ejercicios, Claudia. Fíjate qué sencillo. De repente no tendía decía yo, no voy a tender la cama. Y cuando ya llegaba a la puerta, iba a cerrar, decía, pero no tendí la cama. Quería ir a tender la cama y decía, no, Olga, deja la cama extendida. O, por ejemplo, ejercicios como el hecho de tener, yo siempre tengo todo impecable, y de repente de comer algo, soy yo sola, que son 2 platos, ¿no? La olla y todo. Y decir, no voy a lavar los trastes hasta en la tarde. Y estar trabajando en la computadora, decir, los trastes están sucios. Es ok, Olga, deja los trastes sucios. Entonces, esa es la importancia de la inteligencia emocional, que vas a poder identificar qué estás sintiendo, lo vas a comprender, por qué lo sientes, de dónde vienes, y vas a tener la capacidad de trabajarlo, vas a tener la capacidad de moldearlo. La persona con ese trastorno de la obsesivo compulsivo, Clau, ¿tú qué relación crees que tiene con las heridas de la infancia? A ver, háblame. Esta persona tiene una máscara rígida. Tú misma lo acabas de decir. Sí. El rígido, el perfeccionista, el que todo lo quiere bien hecho, el que no quiere que se hagan las cosas si no está él, el que no dice necesito ayuda porque yo puedo solo o sola. Sí. Entonces, la herida es la injusticia. Entonces, ¿por qué desarrollan la característica rígida? Precisamente porque se han sentido rechazados, se han sentido humillados, pero también que se han cometido injusticias. Y estas personas piensan que cualquier cosa que les queda mal están cometiendo una injusticia, porque vamos a poner un ejemplo. Es cuando el padre le dice al niño que le promete algo y no le cumple. Entonces, ¿qué hace ese rígido? Prefiero hacerlo yo a que me queden mal, porque se siente lastimado desde ese punto. Entonces, por eso son tan compulsivos, quieren todo bien hecho y prefieren hacerlo ellos que a sentir que alguien los está haciendo a un lado y que son unos injustos, ¿no? No, y aquí tiene un ejemplo en mi persona, de que la inteligencia emocional sí puede llevarnos a
transformar, a sanar, a poner orden en estos trastornos de la personalidad. Porque yo he ido trabajando mucho y ahora, mire, delego las cosas en los demás, respeto la forma como las hacen. Ya no traigo esa vocecita interior que me decía, tiene que ser así, mátate, abúsate. Ya no. Entonces sí se puede trabajar. Por último, tenemos el trastorno de la personalidad dependiente. Este tiene mucho lo que es la actitud de sumisión, porque quiere mantener relaciones cercanas. Y si someterse a los demás quiere decir que los voy a tener aquí cerca para sentirme protegido, para sentirme cuidado, pues ahí están sometidos, porque son personas que en realidad delegan la responsabilidad de sus propias decisiones en los demás e incapaces de tomar decisiones por sí mismos. ¿Qué herida crees tú que tiene que ver aquí, Clau? Qué triste esto, ¿no? Porque estas personas son tan dependientes, esa es su máscara, la dependencia, porque ellos tienen la herida del abandono. Entonces piensan que si ellos se quejan o dicen no me gusta, la gente ya los va a rechazar y ya ni va a querer estar con ellos. Estas personalidades se desarrollan precisamente cuando están pequeñitos y no están sus padres con ellos, o las personas que los cuidan los descuidan, valga la redundancia. Entonces no quieren sentirse solitos, no quieren sentirse abandonados, dependen de los demás, y por eso prefieren que los otros tomen las decisiones, porque al fin y al cabo ellos van a aceptar lo que sea, lo que se diga, eso es lo que van a hacer. Pero no tienen voz ni voto. Imagínate. Es triste, ¿no? Porque crecen con esa frustración de que, no, pues a mí me hubiera gustado tal cosa, pero mi marido quiere esto. Es cuando la mujer, no, pues si quiere mi marido, entonces. ¿Y qué hace el marido? Pues se infla, ¿no? Porque dice, yo nada más aquí mando. Sí, es verdad. Y yo creo que con toda esta información ya nos quedó claro de la importancia, o mejor dicho, la relación que tienen estos desórdenes de la personalidad con las heridas de la infancia y la inteligencia emocional. Si a alguno de ustedes le interesa una terapia con Claudia, que ella es neurocoach y es especialista en inteligencia emocional, ¿a qué número te pueden llamar, Clau? Pueden comunicarse conmigo al 775-537-3157. Le vuelvo a repetir. Sí, por favor. 775-537-3157. Para cualquier entrevista me pueden enviar un mensajito de texto y yo con mucho gusto les contesto. Recuerden que aquí en el canal tenemos mucha información. Y para cerrar con broche de oro, ¿cómo podemos sanar la herida de la humillación? Perdonar. Dejar ir el rencor y agarrar a ese niño asustado, a ese niño indefenso, y enseñarle al adulto en el que nos hemos convertido. Adultos fuertes, adultos que estamos trabajando en nosotros mismos para ir sanando ese niño interior. La herida del rechazo, vamos a aprender a través del autoconocimiento a valorar lo que son nuestras fortalezas, nuestras habilidades y nuestros logros. Esto nos va a ayudar a tomar mejores decisiones y a sentirnos más seguros. Para la herida de la traición, podemos decir que es cuestión de aprender a confiar en los demás, dejarlos entrar en su vida poco a poco y recordar que si no somos perfectos, no podemos esperar perfección de los demás. Así que vamos a aprender a confiar en ellos. La herida del abandono es aprender a estar sola conmigo mismo en un diálogo interior sin tener miedo de que no hay nadie con quien platicar. Platico conmigo misma. Hacer actividades que yo disfrute en soledad para evitar más adelante caer presa de relaciones codependientes, de relaciones tóxicas, de relaciones de dependencia emocional. Y por último, si hablamos de la herida de la injusticia, podemos decir que es utilizar mis recursos para hacer valer mis derechos y dejar de permitir que me estén usando, que me estén abusando, que me estén atropellando. Claudia, unas últimas palabras que tengas para los que nos están escuchando. Esto que acabamos de analizar este día es muy importante porque todos tenemos estas 5 heridas. Entonces, nos va a ayudar a nosotros a mejorar nuestra personalidad, pero también a comprender a las demás personas y ayudarlas. Porque una vez que nosotros estamos conscientes de ello, es cuando comprendemos por qué la gente actúa como actúa o por qué no se comporta como me gustaría que fuera, ¿no? Porque también en ese rol caemos. Así que yo les invito a todos a que busquen información,
ahorita les dimos bastante gracias a la doctora Olga y a su servidora, pero yo les invito a que sigan buscando más información y se den cuenta de todo lo que sucede con esto. Si a usted le gustó este video, regálenos un like, un me gusta. Si tiene un comentario, puede escribirlo aquí abajo o puede enviarme un mensaje de texto al 702-365-8000, un correo electrónico a ayuda@balancesaludivida.com. Aquí en el canal tenemos mucho material para su crecimiento espiritual, emocional, mental, para la mejora de sus relaciones y para la mejora de su salud física, Así que gracias por este espacio que compartimos, que Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo video.